alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quemarás el olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos. Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. Las nubes le hacen de nido fractal, donde cantará. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Hola amigos, estamos en la emisión número 287 de este ciclo de Voces y Contexto en Radio Caput, desde el estudio de Chicha Mariani, en un día muy especial, realmente un día histórico que recordaremos con tristeza y también recordaremos con una reflexión acerca de la muerte del Papa Francisco, que representó realmente el verdadero pensamiento y sentimiento del cristianismo. Él se hizo eco de un cristianismo del siglo XX, del siglo XXI y del futuro. Estuvo presente siempre en su preocupación desde el primer momento la causa de los migrantes, la gran vergüenza internacional que padecemos. También los temas referidos a la paz, a los derechos humanos, al peligro de extinción del planeta por la cuestión ambiental y sobre todo también reflexionando acerca de la economía, de los recursos materiales y de su uso indiscriminado que no hace más que a aumentar la gran brecha como nunca en la humanidad entre los más desfavorecidos y los más poderosos. Así que en este contexto realmente de profunda reflexión, más allá de los credos religiosos, de las creencias, del agnosticismo, del ateísmo, en fin, el mensaje de Francisco era un mensaje humano, humanista, profundamente humanista. Y con este clima de reflexión y de revisión personal, social, por qué no decirlo también mundial, damos comienzo a nuestro programa. Hoy en Voces y Contexto primero vamos a escuchar el mensaje de un director de teatro de la obra Puertas Afuera, que invita a los oyentes de Radio Caput a ver esta obra que se realiza los viernes a las 19:30. Claudio Fabieri invita al Teatro Artesón, que está en la calle Palestina. Ahora escuchamos un comentario que él mismo hace y nos cuenta. Hola a todos los oyentes de Voces y Contexto. Gracias, Adriana, por este espacio. Mi nombre es Claudio Fabieri, soy actor, director de teatro. Y en este momento estoy haciendo una obra que se llama Puertas Afuera como director,
con el libro de Gigi Falótico. Puertas afuera cuenta la historia de Franco Zambrano, un importante empresario con una muy buena situación económica y social que aparece muerto en su casa. A partir de esta muerte empiezan a surgir estas situaciones que siempre tienen que ver con la herencia. Esto me corresponde a mí, esto a vos. Empieza como a demostrar ciertas cualidades el ser humano, y en esta familia en particular, cada uno quiere su parte. El tema es que a medida que se va desarrollando la obra nos vamos enterando cuál fue la parte que le dejó Franco Zambrano a cada uno de sus integrantes de la familia, y además, a medida que va también pasando la historia, nos encontramos con la novedad de que no murió de una forma natural, y empieza también a aparecer diferentes sospechas y acusaciones entre uno y otro miembro de la familia. La obra se desarrolla constantemente en un ambiente más de misterio, de suspenso y mucha sospecha. Son 10 actores en escena que van contando a través de una hora toda esta historia con un final absolutamente inesperado. La obra va los viernes a las 19:30 en el Teatro Artesón, Palestina 919. Las entradas las pueden conseguir directamente en el teatro, yendo una hora antes en lo posible, o bien, cosa que aconsejo, reservar o comprar la entrada con anticipación para tener con seguridad el espacio. Para comprar las entradas hay que hacerlo a través de un alias que corresponde a la producción. Este alias es raccoon.ar. Raccoon se escribe RACCOON.ART. Las entradas tienen un valor de 14.000 pesos y una promoción de 2 entradas por 24.000 pesos. Los esperamos a todos los viernes a las 19:30 en el paraje Artesón, Palestina 919. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a todos los oyentes. Bueno, ahora vamos a escuchar un programa muy original, el primer programa de la 5ª temporada de Voces Andantes. Como recordarán, hace 2 semanas tuvimos una larga charla con Pablo Silveira Artagabeitia. Él es músico y es comunicador y tiene un hermoso programa en Radio La Zurda de Montevideo. Y nos comparte su primer programa de este ciclo, haciendo una semblanza muy, muy, muy interesante de un queridísimo, recordado músico uruguayo, Osiris Rodríguez Castillos. Creo que van a disfrutar como yo este trabajo, que es realmente una pieza radiofónica de una gran elaboración, muy interesante, muy bien armada, con muchos testimonios, con historia, con música. Bueno, sin más, compartimos esta voz andante desde Uruguay. Porque otra radio es posible, La Zurda presenta Voces Andantes, el programa de Pablo Silveira Artagabeitia. Osiris Rodríguez Castillo puede ser llamado con toda justicia caballero del canto y del viaje largo. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha. Hay un reino bajo el agua y canta el verde cantor. Un sauce me lo contó,
orilla que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te lleva. Hay un reino bajo el agua. Una producción especial de Voces Andantes. De pronto empecé a escuchar un grillo que cantaba todas las noches en mi habitación. La memoria de Osiris, capítulo 1. Cuenta que los únicos que pasábamos la noche cantando era el grillo y yo, y me di cuenta que yo también era un grillo y por eso le puse Grillo Nochero al primer poemario. Osiris que bien sabía, con sus pájaros de piedra, pegarse como una hiedra al campo y su gauchería. Hay una anécdota muy linda que se cuenta de Osiris, que parece que tenía unas pesadillas de noche, lo fueron a consultar al médico y en un momento le hicieron, cuando era muy niño, le hicieron dormir en el cuarto de los padres. Soy Guillermo Pellegrino, uno de los autores de A la orilla del silencio, la biografía de Osiris Rodríguez Castillos. Entonces en algún momento apagaban la luz y en una oportunidad lo descubrieron a él con esos tubitos de química, ¿no? De productos químicos, para experimentos, donde ponía algunas luciérnagas o bichitos de luz, como quieran llamarle, y él daba vueltas ese tubito y así leía bajo la frazada cuando apagaban la luz. Una cosa muy poética, esa de niño. Y en música y en poesía, en la ciudad o el estero, no mezquino su garguero, por el sur o por el chi, de pecho abierto y así, soltar su grillo nochero. Conocí a Osiris Rodríguez Castillo por razones de mi trabajo en 1956, cuando él vivía en Punta Gorda con Margot Dupuy, destinataria de Último Soneto en su primer libro, Grillo Nochero. Vivía en la calle General Paz 1217 en aquellos tiempos. Yo era muy jovencito y aunque él era algo huraño, simpatizó conmigo porque yo tenía pasión por la poesía y la guitarra y tocaba estilos y otras piezas de mi padre que por ser criollas a él le gustaban. Por aquellos tiempos yo viajaba a su casa en un micro de la compañía Amdet, ómnibus de pequeño tamaño que creo que era de la línea 64 o más bien 94. Osiris por aquellos tiempos tallaba unas manualidades con motivos camperos que firmaba Paco Me y a las risas decía que había empezado a hacerlas en tiempos de rigor económico para alimentarse según se desprendía del seudónimo. He sido siempre un gran admirador de la obra de Osiris, de toda su obra. Este es el río de Osiris, río de ríos, que pasa y siempre quieto está y rumbeando. Su cauce en las crecientes rompe en bríos, repetido en las aguas, aumentando. Este es el río de Osiris, que cantándole puso sangre de su sangre. Estíos lo verdecen y pintan preludiando con aves en tenaz garganterío. Este río es temblor, andando en ancas de su propio vigor, y entre barrancas repite natural y canta el viaje. Le dejo acá con versos mi paisaje, que aunque siga de Osiris siendo el río, igual que el olimar,
brilla y es mío. Bueno, este poema, el cual escuchamos por esta hermosa voz y tan hermosamente dicho por Leonel Muniz, hijo de Lucio Muniz, este poema se llama Río G. Queridos amigos de Voces Andantes, bueno, aquí les habla María Elena Melo. Fue escrito desde Sarandí del G y lo hicimos especialmente, se grabó especialmente en la voz de Leonel para un espectáculo que hice en la Sala Corchea y se grabó previamente a un tema que también estábamos haciendo por primera vez, que se llama Una canción sarandillense, también en la letra de Lucio y la música que me pertenece. Hay algunos poemas que me han interesado muchísimo. A mí me hubiera gustado ser el autor de unos versos que él escribió al río G, que considero hermosísimos y que muchas veces se lo he mostrado a gente mayor o a gente menuda. Lo hice hace pocos días en una escuela. Esos versos están dedicados al río G. El río rumbo que canta fue mi maestro primero. Junto a su espejo viajero creció indígena mi planta. Él me puso en la garganta las voces elementales cuando en tardes estivales pasaba verde su canto como un torrente del llanto vertido por los sausales. Azul de noches serenas, penas de cielos nublados, cantos de cantos rodados rodando por sus arenas, ternuras dichas apenas, rebeldías desbordadas, súbitas luces robadas a los cielos invernales, cual si templara puñales en sus entrañas heladas. También yo templaba un rayo. Con avaricia febril juntaba estrellas de abril para los versos de mayo. Miré pasar de soslayo mis colores alboreros. Buscaba los verdaderos acordes del sentimiento junto al relincho del viento deflecado en los esteros y ambicionaba el arrullo milenario de mi río para hacer el viaje mío con la música del suyo. Osiris nació en Montevideo, pero por casualidad, como le gustaba decir a él. En realidad, a los 3 años, la familia se trasladó a Sarandí del G, un poco de trabajo de su madre, de María Belén, que era partera. Soy Guillermo Pellegrino, toda la familia fue a Sarandí del G, él ahí, a esa edad, a esa corta edad, empezó a vivir en ese momento, esa localidad de unos 7.000 habitantes tenía por ese tiempo Sarandí del G. No varió mucho a lo que es ahora. Y allí el niño empezó a leer muy tempranamente, era un niño muy inquieto, muy curioso. Hay que tener en cuenta que los padres de Osiris, Don Genuino y María Belén, como ya lo nombré, tenían para ese momento una formación superior a lo que era la media del lugar también, ¿no? De lo que era el lugar y el tiempo. Y entonces trataban de que los niños se ocuparan sus tiempos en algunas actividades edificantes, como por ejemplo tocar el piano. Osiris empezó tocando el piano antes que la guitarra, mucho antes. Con un profesor que iba desde Florida, Piera de apellido. Y bueno, esa fue una de las partes, el Osiris un poco más, se decía, diría más escolar, más académico, como quieran llamarlo. Pero este es el otro Osiris que se cautivó con la naturaleza, ¿no? Los personajes, las melodías, los colores de esa naturaleza que estaban muy presentes y cercanas en ese momento y en todas sus composiciones después de lo que fue su primera etapa creativa y de toda su etapa creativa. Porque el río lo persiguió siempre, Osiris. Lo persiguió, estuvo a su lado siempre ese río G. La memoria de Osiris, capítulo 1. Claro que
que sus versos no se limitaban solamente a la contemplación de los sucesos o espacios circundantes, ¿no? Él también se fundía con el paisaje y su gente en cada una de esas andanzas de niño, muy inquieto, muy curioso, tipo que se asombraba, con algunos amiguitos de la época. Una producción especial de Voces Andantes. El río y los montes cercanos, claro, ya no tenían secretos para él. De hecho, alguna vez contó que aquella canción El Montaraz tenía que ver con Justo Verón, un hombre que él iba de un poco más grande, no tan niño, pero un poco más grande, a conversar con él, le contaba historias. Por el húmedo verde sombrío, la arena del río y el zarandizal, he dejado mi huella perdida, costeando la vida, monteando un pesar. Me conocen el hondo sendero que nunca el lucero descubre al pasar, y el gran sauce que llora el crecido, silencio nacido de su soledad. Después no fue un buen alumno, repitió algún año. En primer año fue a Florida, extrañaba un poco, no era muy lejos Florida, pero extrañaba, decía que el aire era distinto. Recuerdo que en alguna entrevista se refirió a eso. Después fue como lo mandaron como pupilo al Liceo Francés, estamos hablando, tendría 14, 15 años. Pero era un mundo que él estaba alejado, era un muchacho, como les conté, que se había criado en ese ambiente. Estar en el Liceo Francés es una cosa muy alejada a sus sentimientos, a su sentir. Entonces yo nunca supe por qué o cómo pudo lograr que sus padres le permitieran irse a los 15 y 16 años a andar por el Uruguay, a recorrer el Uruguay, la frontera norte, a caballo, y andando, y haciendo oficios diversos, y viendo otros paisajes. Ahí de repente empezó con el Camino de los Quileros, descubrió el Camino de los Quileros, que después lo ahondó en otra etapa. Les llaman los quileros. Frecuentan la frontera nordeste contrabandeando de a kilos la esperanza. El camino de los quileros no es muy largo, pero suele llevar una vida a recorrerlo. Pero creo que todo ese momento, esos años de Osiris, fueron un par de años, no más, no sé, fue imposible seguir en los rastros, ¿no? Pero sí que sabemos que allí estuvo. Fueron también pero muy importantes y trascendentes, porque allí pudo conocer oficios, el sentir de la gente del campo, otros paisajes, más allá del Sarandí en sí, que yo le decía que el río allí estuvo siempre presente. En algún momento se ambicionaba el arrullo milenario de mi río para hacer el viaje mío con la música del suyo, y siempre en su viaje de vida estuvo allí presente. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre cantor. En la taipa de un azude yo vi a un gurí pescador que, confundiendo las piabas, le cantaba esta canción. Hola, soy Juan Falú y estoy enviando este mensaje para
Voces Andantes y para su audiencia. Hablar de Osiris Rodríguez Castillo me resulta casi como un desafío, porque se trata de una personalidad que respeto muchísimo y desde hace mucho tiempo, y al mismo tiempo de una persona que no he conocido, lo cual la transforma en una especie de patriarca casi misterioso para mí, porque siempre imaginé en él la estatura del patriarca en el sentido del padre de un folclore que a su vez le fue legado por sus mayores y que tiene que ver con las entrañas de su Uruguay, con las entrañas de un folclore que nos hermana también. Nada como esa constatación de las músicas cantares y poesías compartidas para refrendar la idea de hermandad. Ese es el lazo más fuerte, yo nunca dudé de eso, ¿no? Desde la cultura existe ya la patria grande que la política aún no construyó. Yo había escuchado de chico, a través de las versiones de Eduardo Falú, 3 temas de Osiris que los recuerdo siempre: Tata Juancho, Cielo de los Tupamaros y Como yo lo siento. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Yo soy cardo de estos llanos, totoral de estos esteros, ñapinda de aquellos montes, piedra mora de mi cerro, y no va a creer si le digo, y hace poco lo comprendo. Yo escuchaba mucho a Eduardo por razones familiares, y después ya grande, cuando me di cuenta de quién era el compositor y qué estatura tenía y tiene, empecé a escuchar de sus propias versiones de sus obras, ¿no? Debajo de este arbolito suelo amarguear en silencio, si abre la cebadura pa' intimar y conocer. No da leña ni pa' un frío, no da flor ni pa' remedio, y es un pañuelo de luto la sombra en que me guarezco. No tiene un pájaro amigo, pero pa' mí es compañero. Bueno, habla Washington Carrasco. Creo que fue en el Teatro Odeón. No sé cómo yo aparecí arreglándole las sillas para un recital que él iba a dar. Le arreglé la silla en el escenario, el banquito, bueno, el micrófono, toda esa historia. Y después me fui a escucharlo. Una maravilla.
pobre matungo maceta, te estás muriendo en el llano, donde tan solo el silencio suele arrimarse pastar. De carancho, si suspiras un relincho, como si fuera un llamado, pero es patrón del olvido y tiene muchos garbanzos. A partir de ahí después nos cruzábamos en Sondor, cuando yo estaba grabando y él grababa también. Recuerdo que yo grababa de 9 a 12 y él continuaba de 12 en adelante. Nos grababa el querido Henry Hassa, maestro del arte de la grabación y de la música, porque era tremendo músico Henry. Y bueno, allí nos encontrábamos. Yo salía del estudio y él entraba, bueno, hacía sus ejercicios de yoga antes de empezar la sesión de grabación. Y un día, ante el asombro mío y de Hassa sobre todo, me dice, vení, entré a la cabina. Entonces me hizo entrar a la cabina, estábamos los tres, Henry, Osiris y yo. Me dice, a ver qué te parece esto. Y me puso El Cisne Negro. Caballo a veces nos vamos lejos, por los cerros azules, por los esteros. Mi caballo es la estampa de un cisne negro, con los cascos apenas si toca el suelo. Y bueno, me caí de espalda porque era la primera vez que lo escuchaba. Y me dice, ¿qué te parece? Y le digo, fantástico. Dice, no, porque si hay amigos que dicen que yo canto mal y que no. No, le digo, por favor, con tu estilo sos único. Y con tus canciones y tu guitarra, ¿qué más se puede pedir, no? Y bueno, y el asombro de Hassa era que Osiris no dejaba entrar a nadie escuchaba, él iba solo a grabar y se iba y volvía el otro día, bueno, y así, ¿no? La memoria de Osiris, capítulo 1. Canción para mi guitarra no es una canción para el atormentado madero que me acompañe. Es para la secreta guitarra que origina mi canto, esa que, como el cardo, abre una flor azul y deja que el viento se la lleve en semillas. Quiero decir que uno atesora joyas de los cancioneros que nos pertenecen y creo que en ese cofre sí o sí tienen que estar esas composiciones. Me parece que particularmente, como yo lo siento, es un verdadero himno, un verdadero homenaje a la milonga que dice cosas. Un fuerte abrazo. Mi campo conserva cosas guardadas en su silencio, que yo gané campo afuera, que yo perdí tiempo adentro. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. No tiene plata en el cinto, ni pa' pagar mi recuerdo. Me imagino que debe ser por esa época que lo conoces, Osiris. Sí, justamente con la gente
de Cinemax, La Cosa Todo, Miller, la memoria me traiciona. Estaba Fotoclub ahí, en un lugar donde ahora hay una estación de servicio, hay una placa, porque había un teatro en Andes y Colonia. Ahí estaba Fotoclub, cine universitario, la empresa de esas todas. Cine Club del Uruguay, en la calle Rincón, donde está hoy el Ministerio de Obras Públicas, decide realizar un certamen de cine nacional. Y entonces nos presentamos, toda la barra, nos presentamos, y con Balarino decidimos, no tengo la menor idea, en esa época Osiris tenía muy buena llegada, hacer un trabajo sobre gurí pescador. Que crecía en silencio bajo los sauces del G, cobrizo de soles largos, comprendo bien. Siempre la suerte fue esquiva, cual los peces para mí. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó. Que en realidad no teníamos mucha idea qué carajo era eso de gurí pescador. Nos gustaba la canción, pero nada más, a ver qué quería decir. Muy lejos estaba de nosotros. Aún veo aquella tararira, lujosa como la vaina de un cuchillo de plata, tan parecida al sueño de un gurí pescador. Entonces hablamos con Osiris, a Osiris le encantó. Él había participado en una producción de cine de la cual había tenido una experiencia muy mala, pero le encantó el tema y se puso con todas las pilas porque él participó en la película. Fue una de las partes importantes, una de las 3 patas importantes para realizar ese corto, que en realidad es lo que hoy llaman los videoclips. Es la canción Gurí Pescador en imágenes, con ese hombre de campo que llega al borde de una taipa, parado en una taipa al borde de una sude, y ve a un gurí pescando y lo hace recordar su época de gurí. En la taipa de una sude yo vi un gurí pescador que confundiendo a las piavas les cantaba esta canción. ¿En qué lugar se filmó eso, Alberto? Filmó por ahí, cerca de... en una de estas agrupaciones tradicionales, no me acuerdo ahora. Tengo fotos de la época de la filmación, pequeñas fotos, no me acuerdo. Me imagino debe haber sido muy novedoso. Sí, era un integrante importante, era un arroyito de porquería, pero nadie se iba a imaginar que... Claro, me imagino debe haber sido novedoso para ustedes, pero también para el propio Osiris. Claro, sí, porque además éramos un equipo de amigos. Tararira, tararira, que arisca y sabia que está, anzuelo que cae al agua, mojarra que te lleva, anzuelo que cae al agua, mojarra que te lleva, pica, pica, tararira, plata viva del juncal, mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallará. Les habla Fernando Cabrera. Quiero contarles a los escuchas de Voces Andantes esto. Cuando yo tenía 7 años, estaba en la primaria, segundo de escuela, fui reclutado
sin demasiada participación de mi voluntad al coro de la escuela, por el hecho de que yo ya desde un año antes o más tocaba la guitarra y cantaba. En las sesiones del coro, que luego me di cuenta con los años lo útiles que fueron para mí, me encontré con un repertorio muy interesante, que en ese momento tampoco yo me daba cuenta. Me encontré con una canción navideña de Sampaio, una bellísima canción de Yupanqui, El Alazán, otra de Rubén Lena, a Don José, y una canción de Osiris, que era Gurí Pescador. Osiris, temple y empaque, similar al de Donata, calzó la espuela de plata, pegó al redomo en un saque. Y en teatro, en cuento y en verso nos regaló su universo como un tiento trabajado por viejas manos camperas en milongas galponeras, oh cielos del patriciado. Todas ellas, salvo la de Yupanqui, que era un poquito más antigua, no mucho, pero las otras tres que acabo de mencionar eran canciones recientemente editadas. O sea, el director del coro de mi escuela realmente estaba muy al día con la incipiente música uruguaya que recién empezaba a editarse, ¿no? El disco que contenía Gurí Pescador acababa de salir un año antes. Mis recuerdos sobre Osiris Rodríguez Castillo empiezan en la escuela Sanguinetti de la Unión. No sé si en todas las escuelas ocurriría lo mismo. Les habla Rubén Olivera. Pero en esta se cantaba repertorio de Osiris, de su primer disco, del año 62. Se cantaba Gurí Pescador. Tanto Gurí Pescador como El Alazán de Yupanqui se convirtieron en dos de mis canciones favoritas de toda mi vida y considero a Gurí Pescador una maravilla. Hablar de Osiris Rodríguez Castillo me remonta ya a la época de principios del 60, cuando andábamos estudiando guitarra, haciendo la música que nos gustaba, escuchando mucha música. Aparecieron en ese momento Aníbal Sampaio, era uno de esos músicos populares que iba al Pago también a cantar. Soy Carlos Benavides. En primer lugar quisiera mandarle un gran saludo a toda la numerosa audiencia de Voces Andantes, este maravilloso, importante e instructivo programa de Pablito, este gran amigo, gran cantor. Escuché por primera vez en la casa de mi tío Washington Benavides, escuché el primer disco de Osiris Rodríguez Castillo. Muchas canciones después se hicieron clásicos de ese disco, por no decir todas, ¿no? De Corrales a Tranqueras, esa maravillosa milonga, Camino de los Quileros, Cielito de los Tupamaros, bueno, y tantas otras, ¿no? Pasan unos años sin tener demasiadas noticias de Osiris, salvo alguna mención en un diario o alguna cosa que escuchaba por ahí, pero hasta que 10 años después, en 1973, conozco, digo 10 años después de salido el disco, en el 73, escucho por primera vez su primer disco, que tenía 6 poemas y 6 canciones. Bueno, ahí ya el deslumbre fue total. Para mí Osiris Rodríguez Castillo es uno de los músicos y compositores de canciones que están entre los 2 o 3 míos preferidos del Uruguay, ¿no? Sin duda. Ese disco, esas 6 canciones alcanzan para ponerlo en ese sitial. Me parece que son 6 obras maestras. Las letras, cómo toca la guitarra, Osiris, su voz. Por esa época también yo me enteré que había tomado clases con Atilio Rapat en su juventud.
precisamente porque ese año yo conocí a Rapat y me contó. Bueno, hasta el día de hoy yo he versionado Gurí Pescador hace pocos años en uno de mis discos, una versión muy libre, pero muy amorosa también. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre cantó. En la taipa de un azude llovía un gurí pescador que confundiendo las piavas le cantaba esta canción. Tararira, que arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, pica, pica, tararira. Plata viva del juncal, mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallarás. Mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallarás. Considero a Osiris Rodríguez Castillos como uno de los más importantes, más brillantes compositores de canciones que ha dado el Uruguay. Hola, querido Pablo, soy Vera Sierra, que está atenta a tus caminos y abriéndolos por toda América. Otro año más, qué maravilla de Voces Andantes, y qué lindo nombre que tiene. Bueno, además un año especial, porque son los 100 años de dos grandes nuestros, uno Osiris Rodríguez Castillo, que nació en el 25, y Rubén Lena, que también nació el mismo año. A Osiris tuve la fortuna de conocerlo cuando era muy jovencita. Venía a mi casa, traía su guitarra, le cantaba a los chiquilines, que éramos todos en aquel momento. Fue una enseñanza muy especial y fue especialmente alentador escucharlo en mi propia casa, cantando sus canciones y hasta recitando el Malevo. Bueno, un abrazo y que sea un año que será difícil, pero un año más para trabajar por la unidad americana. Hola amigos, les habla Roberto Diringer desde Cerro Colorado, Florida. Agradezco al amigo Pablo que me haya convocado para referirnos a uno de los más grandes poetas que ha dado nuestro acervo cultural, don Osiris Rodríguez Castillo. Osiris nos dejó un legado que es herencia y tradición de nuestro pueblo en cada una de sus acertadas composiciones. Le conocí personalmente en el primer Festival de Durazno en el 73. Hay un testimonio fotográfico en el libro A la orilla del silencio de Guillermo Pellegrino y Jorge Basilago en la página 130. Su voz y su actitud te atrapaba en silencios y era difícil buscar palabras acertadas para seguir el hilo de su conversación. Certero en la sentencia, te dejaba pensando.
Mucho después nos cruzábamos en otros escenarios, cuando integraba yo el grupo Cantares 4 e interpretamos su famoso Gurí Pescador en el Festival de Roosevelt, donde él también actuaba. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre cantor. Se tomó su tiempo para hacer una disección de la composición. Después de su comentario, no recuerdo si la volvimos a cantar, ¿eh? Y bueno, ya no viene más como él. Te agradezco mucho, Pablo. Enorme abrazo. En la taipa de una sude, yo vi un gurí pescador que confundiendo las piavas les cantaba esta canción. Tararira, tararira, que arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, pica, pica, tararira, plata viva del juncal. Mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallarás. Mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallarás. Al ser sus canciones escritas en partitura, él reclamaba siempre en algo que es habitual en la música popular, que es el terreno de la versión. Él reclamaba cuando se las modificaba, o sea, en definitiva las consideraba productos terminados a los cuales no se podía entrar en el terreno de la versión, diciendo alguna de sus famosas frases. Estaba mal como yo lo hice. Era su pregunta cuando le preguntaban qué le había parecido la versión de las canciones. Les habla Rubén Olivera, un teórico, como ocurría en la época, al escribir también en las contratapas de los discos, en donde él decía que había llegado a un modelo de poemas para guitarra y recitante, ya que cuando recitaba no improvisaba, sino que también tocaba partituras de lo que había escrito puntualmente para su decir. Yo tenía un problema, que era que por mi voz de tenor, en los acordes y en las escalas que cantaba Osiris me quedaban muy altas o muy bajas. Había que cambiarlas de acorde, había que cambiarlas de escala. Y eso era un trabajo arduo, ¿no? Pero hermoso. Soy Carlos Benavides. Generalmente las canciones de Osiris, por supuesto que la podíamos tocar sin aprender la partitura, pero era necesario, y eso nos decía el profesor de guitarra y de música, que había que aprender sus arreglos, leer sus arreglos en la partitura. Y la verdad que tenía razón, mucha razón. Porque bueno, generalmente alguna de sus la mayoría de las canciones uno las puede tocar en la guitarra para acompañarse. Como me dijo Segovia, Andrés Segovia, ese maestro de la guitarra, decía que tocar la guitarra es fácil, lo difícil es tocarla bien. Sin duda que Osiris rompió, digamos, o inauguró una zona de la canción popular pautada enorme. Soy Sergio Fernández Cabrera, guitarrista, compositor, director y docente en el Instituto de Música de la Facultad de Artes. Yo de alguna forma lo asocio con la obra con la postura, digamos, de Eduardo Fabini.
Si bien son dos universos y dos formaciones, dos posturas muy diferentes, pero bueno, son dos músicos que uno diría, bueno, está Eduardo Fabini, representante del primer nacionalismo, una formación europea, también con conocimiento de causa de las especies populares, y Osiris, un músico netamente popular, con formación también académica, pero bueno, Osiris andaba tropeando, andaba contrabandeando. Caña, hierba, rapadura y un rollo enaco nomás. Los pobres contrabandeamos a gatas pa' remediar. Bien gaucho es el tal camino, pego es duro de pelar, camino de los quileros por la sierra de Aceguá, camino de los quileros por la sierra de Aceguá, camino de los quileros por la sierra de Aceguá. La memoria de Osiris. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha. Capítulo 1. Les habla Walter Díaz Marrero, de oficio antropólogo, desde estas zonas del sur de América, del Río de la Plata, del río Uruguay. Les mandamos un fuerte abrazo a la audiencia de Voces Andantes en toda América. Osiris relata con su poesía, con su sensibilidad, aquellos restos de la patria vieja, como le llama él, aquella patria vieja que luchaba y que tenía todavía la esperanza de que parte de esa tierra que fue conquistada y arrebatada a los nativos originarios de esta zona, quedara también en manos de los que lucharon junto a los grandes caudillos que se enfrentaron a los ejércitos imperiales españoles y portugueses. Ese es el hombre, la voz, la poesía y la guitarra. Y en esta región de gauchos, Osiris homenajeó a aquellos que nos dieron su identidad y que derramaron su sangre para que las nuevas generaciones de hoy vivieran en mejores condiciones. Pero sobre todo, con raíces de identidad. Y esa es la cultura gaucha de la música y la poesía de Osiris. Esperando los potros y los gauchos, maduró varios siglos la tacuara. Ahí estaba, de a pie, pronta a ayudarlos. Y el gaucho al darle cuja, la hizo lanza. Cuando se habló de destronar virreyes, la tierra puso un tacuaral en marcha. Tacuaral de a caballo, hacia la historia, palo a pique de gesta de una raza. El registro de Osiris, entre lo estrictamente campesino y el hallazgo metafórico, que revela muchísimas lecturas al tiempo que una gran capacidad de síntesis y observación, no es solo un truco retórico, no es un adorno, es una necesidad. Mi nombre es Martín Palacio Gamboa, músico, escritor y docente.
El registro de Osiris es una insistencia del habla que se niega a la gramática de la historia oficial. Es el latido de lo que no cabe en los archivos, de lo que no se deja escribir del todo. La galponera y en milonga de fogón, que lo mismo vive a Montes y No busca en absoluto volver al pasado, sino cambiar la experiencia de nuestro pasado que se proyecta permanentemente en el presente. Osiris abre un agujero en el relato de los de arriba. Cuando en el reino de España nunca se ponía el sol, la noche del coloniaje no alboreaba en América. Entonces, 1811, inventó un amanecer de media luna para el cielo de los Tupamaros. Como decía Gramsci, no basta con tener la razón, hay que hacer la carne en la cultura popular. El poeta no es el que llora un pasado perdido, ni el que alaba una identidad fija, sino el que lanza semillas hacia un pueblo que está por venir, el que siembra donde la soledad amenaza con convertirse en vacío. Osiris no escribe para recordar, escribe para vivir en ese límite donde lo que falta no es un problema, sino una oportunidad para inventar una nueva conciencia, una nueva forma de ser y estar en el mundo. Osiris Rodríguez Castillos no es un poeta del pueblo como algo ya hecho, sino del pueblo como fuerza que nace en cada palabra, en cada historia pequeña que le hace frente a la historia, esa que se suele escribir o pronunciar con mayúscula. Yo vi de un águila mora volando sobre un chilcal, tiene el alma cimarrona, cambiando la libertad. Cielo, mi cielito lindo, danza de viento y juncal, prenda de los Tupamaros, flor de la banda oriental, prenda de los Tupamaros, flor de la banda oriental. Una producción especial de Voces Andantes. La Zurda, tu radio compañera, presentó Voces Andantes, el programa de Pablo Silveira Artagabeitia. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que